Ninguno de los tres requiere de demasiada introducción, todos los conocemos bien. Marcio Mologolovkin en UC Davis, que además estuvimos juntos en Children's de Los Ángeles, va a hablar de CHIC, del Children's Hepatic Tumors International Collaboration. Él es miembro de la mayoría de los papers que han salido de esta iniciativa y nos va a dar un update de cómo va. Después el profesor Jörg Fuchs de la Universidad de Tübingen, un extraordinario cirujano oncólogo pediatra y urólogo pediatra también, gran amigo mío, nos va a hablar de disyuntivas entre trasplante hepático versus resección hepática extrema en hepatoblastomas pretexto 3 y 4 de difícil resección. Y el doctor Dani Ortiz, que todos conocemos, querido compañero, nos va a hablar de una encuesta del estatus que guarda la interpretación de los resultados oncológicos en niños con tumores hepáticos en México, que servirá como una línea de partida para prospectos de colaboraciones a futuro dentro del país, y después tendremos una sesión de casos, preguntas y respuestas con los expertos. Así que, sin más preámbulo, Marcio, el piso es tuyo, bienvenido. Apreciamos mucho tu tiempo y tu expertise y es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación y por la invitación de los organizadores de este evento. Es un placer participar en otra reunión internacional de la Asociación Mexicana de Oncología. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me gustaría tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias con la colaboración internacional de tumores hepáticos infantiles, CHIC, utilizarlo como modelo de cooperación internacional, como plataforma para describir los estudios de hepatocarcinoma que estamos realizando actualmente. No tengo conflictos de interés. No voy a estar hablando de ningún medicamento infuso no prescrito. Los tumores hepáticos son muy raros en la población infantil, con incidencia de aproximadamente 1.5 casos por millón. Si consideramos los tipos normales de cáncer en la población pediátrica, los tumores hepáticos probablemente sería número 2 o 10 y representa a muy pequeños números de pacientes. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de este hecho, esos pacientes, estos niños con tumores hepáticos han sido estudiados durante muchos años por los principales grupos cooperativos, los 4, COPL de Europe, COC de Estados Unidos, GPOH de Alemania y JPAPL de Japón. Y todos hemos realizado estudios durante muchos años en paralelo y más recientemente un estudio unificado. Entonces, el hecho que hemos realizado estudios ya durante muchos años, el primer estudio de tumores hepáticos registrado en el grupo o los precursores del COC, del grupo de oncología infantil. Esto empezó en los 70 y a lo largo de los años ustedes pueden observar que el COC ha tenido múltiples estudios y también nuestros colegas alemanes y nuestros colegas japoneses. Lo que es muy interesante es que a través de estos estudios hemos tenido varios abordajes a la estratificación y el tratamiento que han desarrollado a una estratificación de riesgo uniforme en los Estados Unidos, en Japón y en Alemania. La cirugía era la primera modalidad que era aplicada para estos pacientes, seguido por quimioterapia adyuvante. Sin embargo, para SIO y durante muchos años la quimioterapia no adyuvante seguida por cirugía era el abordaje correcto. A pesar de que lo pueden ver aquí la curva, hemos visto que los pacientes con tumores hepáticos
terapéuticos han tenido mucho éxito terapéutico y hoy en día podemos decir que aproximadamente 65% de todos los niños diagnosticados con tumores hepáticos van a ser sobrevivientes a largo plazo. Lo que es interesante, ya que cada uno de estos grupos tuvo su propio abordaje terapéutico, también tuvieron sus propios factores de pronóstico, algunos muy similares, pero algunos, por ejemplo, el pretext, que trataremos un poquitito posteriormente, fue muy diferente. Entonces, ¿cómo podríamos comunicar? ¿Cómo entonces podríamos sacar algún punto en común o puntos en comunes y desarrollar estudios comunes si ni siquiera podíamos concordar en los factores comunes? La gran pregunta que teníamos es entonces cómo identificar los criterios de estratificación de riesgo común. Entonces sentimos que la solución era a través de una colaboración internacional. Eso nos llevó a la creación de lo que nosotros llamamos el Children's Hepatic Tumor International Collaboration. Esta colaboración internacional de tumores hepáticos para niños son el esfuerzo de los principales 4 grupos cooperativos que están estudiando tumores hepáticos. Es un proyecto que había empezado hace muchos años. La primera propuesta que se discutió fue en Polonia 2007 y en ese momento propusimos el unir nuestros datos de tal manera que pudiéramos desarrollar no solamente un sistema de estratificación de riesgos, sino que pudiéramos empezar hacia la cooperación internacional. Como muchos de ustedes saben, el desarrollar estudios, el desarrollar colaboraciones, a veces se lleva mucho tiempo. Entonces, a pesar del hecho que empezamos nuestra propuesta en 2007, y no fue hasta 2010 que realmente emprendimos o establecimos más bien todos los procesos y las ideas hacia el desarrollo de esta colaboración. Y finalmente, en 2011, en la reunión de COG en Los Ángeles, tuvimos un evento formal en el que firmamos un memorándum, una carta de acuerdo para avanzar, para establecer CHIC y desarrollar esta maravillosa colaboración internacional que les voy a describir en las siguientes diapositivas. La meta de esta colaboración era desarrollar una base de datos de tumores hepáticos pediátricos. Como les he dicho, teníamos muchos estudios realizados desde los principios de los 70 con resultados muy similares. Decidimos entonces agrupar todos los datos de estos pacientes tratados en el estudio en una sola base de datos, y también planeamos identificar como resultado de esa base de datos para identificar los factores pronósticos independientes de los abordajes terapéuticos iniciales, ya que sabíamos que cada uno de los grupos tenían un abordaje muy diferente hacia la terapia de estos pacientes. Queríamos poder encontrar factores pronósticos que fueran independientes de la terapia que habían recibido los pacientes. Queríamos desarrollar un criterio de estratificación y la determinación de los grupos de riesgo que podrían ser utilizados en el desarrollo de un estudio terapéutico futuro. Y esto fue en 2007. 2011, finalmente se firmó el acuerdo. Y finalmente queríamos determinar de manera retrospectiva el rol de diferentes parámetros de enfermedad y tratamiento, los desenlaces con tumores malignos hepáticos en niños, como fue reportado por el doctor Salderna de Polonia, representando a todos los miembros de CHIC, del consorcio CHIC. En su reporte que salió en 2016, describimos 2 pasos iniciales de este esfuerzo. Uno fue el desarrollo y la creación de la base de datos en sí, y 2, la identificación y la validación de factores pronósticos. Entonces, como les he descrito, nosotros en realidad conjuntamos
international liver tumors, two from Germany, two from the United States, two from Japan, and two from Brazil, for a total of 1,605 patients treated according to these protocols. What is very interesting is that despite of the differences in approach and therapies, as you can see from this survival curve, all the studies showed some improvement, but overall the survival of these patients, the event-free survival was not very different. What we then proceed to do is that we put all our data together, and this list here is just a partial list of all the variables that we looked. And obviously, when you look at the enormity of variables that you have to understand how many patients and how many points that we have in order to develop a database and develop a risk stratification. So the first part, once we looked at all the data, was to do a univariate analysis of each one of those data points and try to determine which of those data points had some statistical significance, and that should be moved on to be analyzed separately and later together as future potential prognostic factors. So as you can see, as a result of the univariate analysis, we see that age, for example, had a significant difference, especially those patients older than 80 years of age with a very poor prognosis. Patients with metastasis versus no metastasis, those patients also had a very different outcomes. Alpha-fetoprotein, as described many times before, had significant prognostic factors, as well as pretext. That is a way to stratify, to define the extent of disease prior to tumor resection. We also looked at the annotation factors of the pretext stratification, and as you can see, multifocality of the tumor had some significance, as well as hepatic venous involvement, portal venous involvement, extension. So all these data points were analizados de manera separada como parte de una determinación inicial de lo que sería el factor o pronóstico potencial que podríamos utilizar en el desarrollo de esta identificación futura de riesgo. Entonces, como resultado de eso, en 2017, el Dr. Myers reportó sobre los siguientes pasos de este proceso, y esto fue el desarrollo de una estructura analítica con todos esos factores pronósticos que habíamos observado, y después la identificación de factores adicionales y el desarrollo de un group. So again, de estratificación de riesgo. Nuevamente es un proceso que emprendimos en 2011, hemos continuado haciéndolo y conforme veremos en esta discusión todavía mucho por hacer. Entonces, como les comentaba anteriormente, un total de 1,605 pacientes de estos estudios fueron incluidos, y como resultado de ese análisis univariado, procedimos entonces a hacer análisis variables y pudimos desarrollar 5 diferentes estructuras de soporte. Los pacientes con pretext 1 y 2 que tenían una sobrevida libre de evento, y la parte 2, los pacientes con pretext 3 que tenían sobrevida libre de evento también muy buena, en 82%. El grupo 3, aquellos pacientes con pretext 4 con sobrevida libre de eventos, de 60% pacientes metastásicos con una sobrevida libre de eventos más reservado de 42%, y aquellos pacientes que habíamos definido como el grupo 5 o estructura 5, aquellos pacientes que tenían alfa-fetoproteína baja, porque tenían
improvement in la their menor event-free mejora en survival. su So sobrevida once libre de those evento. Una backbones were vez que estos created, grupos we o layered estructuras on other se variables establecieron, like age, acumulamos variables de edad, alpha-fetoprotein levels, alfa-fetoproteína and annotation y factors los factores de over anotación these por encima de backbones estas in order to determine, estructuras one, o the columnas para event-free survival determinar of la each one sobrevida of libre de those eventos en backbones, cada as we una de can estas see here. estructuras o You can columnas, see, como for pueden ver example, aquí. those Por patients ejemplo, with aquellos less pacientes than con 1 year menos de of un age año de had edad the tenían hazard la ratio of razón 1. de However, those riesgo patients de greater than 8 1. years of Los que age tenían más de had 8 a años hazard tenían ratio of un ratio de 6.5, showing riesgo de that for 6.5 each one para of cada these uno de estos. backbones, further detailing Columnas and que se adding detallaban y further agregando variables de like age, variables como edad, alpha-fetoprotein, alfa-fetoproteína, pretext, el pretext, annotation factors factores de could anotación modify their podrían prognosis. modificar su So as a pronóstico. result Como of that, we were resultado de able esto, to develop pudimos Kaplan-Meier's desarrollar estimates of los event-free estimados de survival by backbone Kaplan-Meier groups. y And hacer as a los result estimados of por that grupo de bone groups, estructura we de are columna. then Como able to develop resultado risk podemos desarrollar stratification groups. estratificación de Those riesgo por grupos. patients Esos that were pacientes que defined as fueron very low definidos and con muy low bajo y risk bajo groups, those patients had grupos, event-free estos tenían survival sobrevida greater libre than de evento mayor al 89%. Those 89%. patients with Aquellos intermediate risk group con had riesgo survival between intermedio 50% and entre 88%. 50 y And those patients 88%, defined y as high aquellos risk, como they alto had riesgo, event-free ellos tenían survival sobrevida less libre than de eventos 50%. menos So de as a 50%. methodical Como approach abordaje to this metódico very a large esta gran database, base we de were able datos, to tease out pudimos what were the quitar important cuáles factors eran los that needed factores to be importantes que used debían ser combined utilizados in order to en develop a manera uniform combinada para international approach establecer un to abordaje define uniforme the risk internacional para definir la stratification and risk estratificación de assignment riesgo for y la these asignación de patients. riesgo para Many los of you pacientes. probably have seen Muchos de this ustedes as a a lo mejor han result visto of esto the como last resultado de exercise that el we did. último We are ejercicio able to que develop hicimos. Pudimos a desarrollar stratification tree un that árbol is de now estratificación que used ahora es for utilizado definition para la of risk, definición very de low, low, riesgo bajo, intermediate, muy and risk, bajo, and high risk, intermedio as y you alto can riesgo, see como here ustedes in the pueden ver right aquí side of this en el panel. lado But what is derecho. more Pero lo important que es is that más our goal importante es que was nuestra to meta era understand these comprender risks, este but riesgo, use them utilizándolo and además to move them y to the future avanzarlos to develop a para international desarrollar collaborative un study. estudio Well, colaborativo a there is still futuro. a lot Bueno, of hay data todavía muchos that datos we que collected. After all, recabamos. 1,605 patients allow 1,605 us to do a pacientes nos lot of permiten interesting hacer studies. muchos One of the most estudios important ones interesantes. was Uno de the los más study that was importantes fue reported un by Dr. estudio Lopez reportado Terrada as a result of a fue como meeting resultado conducted de in un Los evento Angeles que se in realizó en Los Ángeles en 2011, 2011, where en el all que many of the muchos very de important los national and international pathologists came to the patólogos Children's nacionales e Hospital Los Angeles internacionales and vinieron al hospital spent a de Los whole 2 Ángeles, days pasaron looking at different 2 días slides, viendo talking diferentes about muestras, characteristics of hablando de las tumors, and características coming de up los tumores with a y new sacando international una proposal nueva of propuesta classification for internacional de pediatric liver clasificación tumors, para tumores and that, as hepáticos en many of you may población know, pediátrica. was Como reported in saben, esto se reportó 2014 en and is being 2014 y adopted ha throughout sido the adoptado world when en we todo el speak mundo about cuando se habla pediatric liver sobre tumors. tumores hepáticos As en I población mentioned, there is still a pediátrica. lot Como of les he work to be comentado, done. hay mucho trabajo So todavía por hacer. the Entonces, la database base de included datos 8 incluía studies 8 that estudios were the que basis fueron la for our base para analysis nuestro and análisis y development para el of desarrollo the data and de the risk la stratifications that estratificación de we riesgo y los created. datos que But hemos at that time, we also establecido, knew pero that también COG, sabíamos que SIOPEL, and COG-CIOPEL JPLT y were JPLT conducting estaban studies for which realizando we estudios wanted, para once los que the queríamos data and the study que was una vez que completed, se to completaran los go datos y el back estudio, retrospectively and entrar validate retrospectivamente para on those validar studies this estos risk estudios de manera stratification, and retrospectiva this la project estratificación is de riesgo. almost Y ese proyecto está finalized and casi should be published finalizado y deberá publicarse
in the next few en los months. The próximos good news meses. is that Las buenas in a noticias retrospective es que de fashion, manera the retrospectiva risk stratification la demonstrated to be able estratificación de to riesgo de define SHIC risk demostró que of puede patients definir el enrolled riesgo de in any pacientes one que of están those five enrolados en studies. cualquiera de estos We 4 also estudios. expanded También our scope of study extendimos nuestro not alcance only de to look estudio, at no solamente para hepatoblastomas, considerar but we are also hepatoblastomas, now sino looking también at estamos patients considerando a with pacientes HCC con as well as HCC, those with low hepatocarcinoma alpha-fetoprotein con or the small alfa-fetoproteína cell baja undifferentiated o tumors. tumores There de is a células current no analysis diferenciadas of pequeños. the Hay data análisis actual de to los better datos para understand the comprender prognostic de mejor value manera of el the valor de la alpha-fetoprotein proteína decline during del declive therapy de that has been reported alfa-fetoproteína by Van durante proteína Tornout que ha sido many years reportada ago, ya and durante this is going to muchos give años, us y esto nos va a dar the largest population la to mayor define población the para value definir of un AFP valor decline de la in terms of reducción prognostic de factor. AFP en términos Also, de a pronóstico, relapse y también refractory un registry has been registro created, and we are para casos refractarios y internationally collecting recurrentes. data Estamos about recabando patients with internacionalmente datos de pacientes refractory and con relapse disease to better enfermedad understand refractaria and y characterize recurrente this para population, caracterizar de mejor so we manera a la can in the población, future para que en develop el futuro podamos international desarrollar efforts. esfuerzos We also looking to internacionales. También incorporate queremos biological incorporar prognostic variables variables with pronósticas the biológicas clinical risk con stratification that we estratificación de created. riesgo And clínico que hemos again, this is desarrollado, an y international nuevamente effort. es un esfuerzo internacional. Pathology continues La to be a patología very continúa important siendo un topic. tema muy We are importante. continue to develop Continuamos consensus, desarrollando o concordance, formando consenso, working on concordancia. Estamos trabajando en reproducibility and prognostic reproducibilidad y values valores of the many pronósticos de los pathological clasificaciones And as patológicas. Dr. Como Fuchs el may doctor discuss with you Fuchs all, puede there are hablar con many ustedes. Hay surgical muchas questions that we preguntas need to quirúrgicas también address, que and we tendremos que need to responder, learn y from the debemos past aprender del in order to pasado move for the a fin de future. avanzar So hacia there el is futuro. a lot of Entonces, our surgeons hay colleagues muchos de looking at nuestros colegas y surgical colegas management, están complications, viendo and outcomes out of complicaciones this y international manejo y SHIC desenlaces database. que están surgiendo So, de esta as I base de mentioned from datos the CHIC. Como beginning, les comenté one of desde el our principio, una de intentions nuestras from the intenciones first time we desde la proposed primera that in vez que Gdansk propusimos esto was en a Gdansk international fue la collaboration. So after colaboración many internacional. Después years de muchos of años work de together, we trabajar finally, juntos, about finalmente, 2 years ago, hace we como 2 finally años, were finalmente able to pudimos launch a new lanzar una international pediatric liver tumor that nueva is called FIT, Pediatric asociación Hepatic FIT, International Tumor que es Trial. el The estudio de goals of tumores this hepáticos international pediátricos. study Las is metas de este estudio redefine risk internacional es stratification. redefinir Now, la in a estratificación de riesgo en este prospective programa fashion, we wanted to define de and manera validate prospectiva, the prognostic encontrar y factors validar los that were factores pronósticos que identified fueron in the identificados SHIC en el project. proyecto We SHIC. also También want to further queríamos understand entender the value más of the el valor pretext del staging system sistema used de for many years estratificación by our pretext utilizado por SIOPEL muchos colleagues años and the por los surgical colegas de staging CIOPEL, used y la by estratificación the quirúrgica Americans, utilizado por los Germans, and norteamericanos, the los Japanese as well. alemanes y los We japoneses. obviously want to Obviamente continue to queremos continuar maximize outcomes. maximizando los We want to desenlaces. reduce Queremos therapy for reducir those la terapia patients para for aquellos whom we pacientes para know quienes that sabemos survival is que getting la above sobrevivencia 90%, está and subiendo for por those encima de patients for 90%, para whom aquellos pacientes survival para are quienes still la between sobrevida 60 está and entre 60 y 80%. We want to 80%. Queremos decrease the toxicity disminuir la while toxicidad maintaining a the la vez que se excellent outcome. mantiene And for excelente those patients desenlace. for Para whom aquellos pacientes a para poor quienes prognosis un persists, we pronóstico want to make pobre sure persiste, that we queremos appropriately asegurarnos que de manera intensify and apropiada identify intensificamos e pathological, identificamos biological, and los other prognostic factors that factores can help pronósticos us improve biológicos y their de pronóstico que future. pueden ayudar a mejorar This su futuro. study Este is an estudio es international una collaboration, colaboración as I internacional, mentioned, como les and he is a comentado, result of y es un analysis of resultado de all these análisis studies de that todos were estos published estudios and que fueron shared publicados year y se after year after compartieron year año tras año tras año between great entre colleagues grandes colegas that work que and
trabajan y han compartido esta pasión de mejorar la sobrevida y los desenlaces de los niños con tumores hepáticos. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor ya han visto esto. Es un estudio complejo con 5 grupos diferentes. El grupo A es un grupo de riesgo muy bajo. Esos pacientes son aquellos que tienen histología feto y los que tienen tumor con resección completa. Y para estos pacientes estamos tratando de reducir la terapia. Se tiene un grupo de bajo riesgo, uno intermedio, un grupo de riesgo intermedio y un grupo de alto riesgo. Y para sobre cada uno de ellos, en los próximos minutos les explicaré los grupos para explicar sus terapias y también la lógica y todos los antecedentes antes de hacer estas aleatorizaciones. Para los pacientes con riesgo muy bajo riesgo, más bien, la idea es reducir la terapia al mínimo, incluyendo la cirugía solamente, dejándola para aquellos pacientes, para pacientes los que están en riesgo intermedio, como se describió por el criterio SHIC. Queremos optimizar la terapia, asegurarnos que continuamos teniendo los mejores desenlaces con la mínima toxicidad posible. Y para aquellos pacientes que están en alto riesgo, queremos continuar mejorando sus desenlaces y necesitamos cambiar el paradigma y encontrar nuevos abordajes terapéuticos para aquellos pacientes con muy bajo riesgo, a los pacientes con histología con tumores que tenían resección completa de entrada. La observación sería a lo que estarían sujetos para los pacientes con resección completa, pero histología no cura. Esos van a recibir monoterapia con cisplatina por 2 ciclos, y la explicación de esto se basa en el hecho que los niños con histología con resección con hepatoplastoma podrían lograr una sobrevida a largo plazo sin quimioterapia mayor, al igual que aquellos pacientes con bajo riesgo, quienes pudieron tener una reducción de terapia de 4 ciclos posterior a la resección del tumor a 2 ciclos dentro del POC de manera muy exitosa. Ahora queremos exportar esto a nivel internacional y también como explicación sabemos que cisplatina fue una monoterapia que se demostró por nuestros colegas de CIOPER que era efectivo, y la doxorubicina también puede ser omitida de manera segura con niños con hepatoplastoma de riesgo estándar. Para aquellos pacientes con bajo riesgo que no les hace resección de entrada, esos pacientes habrán recibido 2 ciclos de cisplatina seguidos por reevaluación y resección. Aquellos que se les puede hacer resección después de 2 ciclos van a ser aleatorizados entre recibir 2 ciclos más comparado con los 4 ciclos estándares de terapia que todos hemos estado utilizando durante muchos años. Para aquellos pacientes con lo no recetable van a recibir cisplatino por otros 2 o 4 ciclos. Aquí nuevamente la explicación se basa en la sobrevida general del grupo en el que esos pacientes con bajo riesgo pudieron tener solamente 2 ciclos por cirugía con cisplatina con vincristina, y se ha comentado también el uso de monoterapia con cisplatina. Para aquellos pacientes con riesgo intermedio, vamos a aleatorizar a esos pacientes entre el brazo del esquema de con cisplatino, 5-FU, vincristina, comparado con cisplatina con monoterapia. Y nuevamente se ha demostrado que el agregar doxorubicina es algo factible, bien tolerado, y nos dio desenlaces que fueron muy similares a aquellos que cisplatina con monoterapia definida por CIOPEL. Obviamente creemos que una aleatorización se requiere. Queremos de una vez contestar la pregunta
needed or si not se requiere needed for this patient doxorubicina o population. no. For Finalmente, those para esta patients with población, high para risk, los pacientes que están en alto riesgo, we use COPL4 induction, and utilizaremos many of la you inducción de are probably very COPL4. familiar with Ustedes a lo the mejor dose saben intense cisplatin and doxorubicin, followed by manejo de carboplatin, doxorubicina doxorubicin, seguido or por carboplatin, carboplatina, etoposide doxorubicin for o those etoposito patients. para estos The pacientes. background is all Entonces, aquí based on toda esta se COPL4 basa en los results. resultados de However, COPL4. those Sin patients embargo, with high aquellos risk, pacientes con again, alto those are the riesgo, patients with nuevamente, esos son los metastatic pacientes con disease enfermedad after the metastásica initial después del regimen, esquema inicial induction regimen of de la inducción de COPL4. Those COPL4. patients for Estos whom pacientes the para quienes metastasis la have completely metástasis cleared, se either ha quitado, sea radiographically a or nivel by surgery, radiográfico o por those patients cirugía, will estos move on to pacientes van a receive avanzar y van a 3 recibir cycles of 3 ciclos carboplatin de doxorubicin. carboplatina Those patients doxorubicina. for whom Para los pacientes en el metastases que la remain and are metástasis not permanece surgically y quienes no se les resectable, puede hacer they will resección then be quirúrgica van a randomized ser between aleatorizadas cisplatin entre cisplatina alternating with alternando con vincristine vincristina irinotecan y or rinotiquen o cisplatin cisplatina doxorubicin doxorubicin alternating with carboplatin alternando con etoposide as carboplatina for COPL4. So conforme al again, this is an CIOPL4. international Nuevamente, study este es un with estudio 4 internacional different con risk 4 stratifications for estratificaciones de patients with riesgos para pacientes hepatoblastoma. con But what we are hepatoblastoma. also Y very también happy about estamos muy study is contentos that en for este the estudio, first time por in primera an vez en international, and I have to correct y debo that because corregir esto CIOPL porque was CIOPL always international, but siempre fue let's put it this internacional. Pero way, vamos on a a decirlo así, worldwide en approach, un abordaje we will be mundial. studying Nosotros again estudiaremos hepatocellular nuevamente carcinoma, and we'll have el those carcinoma patients that are hepatocelular. Tendremos completely aquellos resected at pacientes que han tenido diagnosis, una restricción group E, completa and those en el patients with grupo E y los unresectable or que no metastatic tienen disease. resección, pueden tener resección The enfermedad goals for this metastásica. group of Las metas de patients este is grupo de therapy pacientes reduction es and reducción de validation of terapia y outcomes for validación de those patients desenlaces with para complete aquellos que tienen resection. And resección remember, completa. some of Recuerden those aquí que patients, algunos de estos probably about pacientes, probablemente el 70% of those 70% de patients estos have de pacientes novo hepatocellular tienen carcinomas. They are carcinoma very different than hepatocelular, que those son muy patients diferentes a where aquellos the pacientes en el hepatocellular que la carcinoma evolves carcinoma hepatocelular ha evolucionado in a liver that un has hígado some que tiene pathological alguna disease that enfermedad leads to patológica que conduce cirrhosis. a Those cirrosis. patients with Esos unresectable pacientes con disease, our enfermedad goal is to no continue to resecable, la meta improve es the continuar dismal mejorando outcomes that they los have. desenlaces For que those tienen. Para patients with aquellos resectable pacientes con disease, enfermedad those with resecable, secondary aquellos con to underlying la disease, as enfermedad I mentioned, those secundaria patients with subyacentes, como les dije, esos hepatopathies, pacientes con with cirrhotic hepatopatías, con liver disease, enfermedad those patients cirrótica, after complete después de resection resección will completa, estos have pacientes van observation a tener only, since we observación do not solamente, ya believe que no that creemos chemotherapy at this que la patient is quimioterapia de justified. estos Those pacientes está patients for justificado. Los whom pacientes para complete quienes resection la up resección front is completa de feasible, inicio es those algo patients will factible, proceed with estos what we pacientes van a now think proceder con lo is que ahora probably the nosotros most pensamos que efficacious es la therapy, terapia más that is 4 eficaz, cycles que of es 4 cisplatin ciclos de doxorubicin. cicloplastina For those doxorubicina. patients Para with aquellos pacientes unresectable tumor, tumor no those resecable, patients will esos be pacientes van a randomized ser between aleatorizados the Plato cisplatin entre plato, doxorubicin cisplatina with doxorubicina, sorafenib given every sorafenib, 3 dado weeks cada 3 versus semanas, an comparado intensified con regimen esquema of Plato intensificado de sorafenib Play-Doh, alternating with alternando gemcitabine, con oxaliplatin, gemcitabina and y sorafenib every serafenib 2 cada weeks. So 2 again, semanas. Nuevamente, this is esto in long, es long time. This is the first en time mucho that we tiempo, es la bring primera back vez hepatocellular que carcinoma to be llevamos studied in a la enfermedad cooperative a ser fashion. estudiada de manera We will be cooperativa y able to esperamos que learn a podamos lot aprender from this mucho de experience. esta The experiencia. study was El open, estudio as I said, se about abrió going to 2 years ya or so. en 2 I años, started estamos first in cumpliendo 2 Europe, años, empezó CIOPL, en then Europa primero con CIOPL y COG, después COP, and now y ahora most recently más Japan as recientemente well. Japón As también. you can Como see on ustedes the pueden observar table aquí en on esta the tabla left side del of lado the izquierdo screen, de la we pantalla, plan to nosotros accrue planeamos approximately acumular 1,000 aproximadamente patients 1,000 over 5 pacientes a years. lo largo de What is 5 very, años, very lo que es exciting, muy, if muy you look on the emocionante. Si right ven side ustedes del lado of derecho the de screen, esta the pantalla, red la line línea is en the roja expected es accrual
pool of patients over the years, and what we can see on the blue line is actually the actual accrual. And as you can see, the actual accrual for this study is surpassing our expectations. This is very exciting. However, this puts a lot of pressure on all of us because that means the study may be closed sooner than we expected. So just a few weeks ago, we had our first meeting to discuss what would be our approaches for a possible fit to. So again, this talk and this work could not be ever possible without great people, and I'm glad to say great fans from all COG liver tumors members, the SIOPEL committee members, Japanese liver tumor committee members, and the SHIC steering committee members. I have been honored and privileged to be part of this effort. Like Dr. Fuchs, I have many great partners, great friends that we have been working for a long time, some of us greater than 30 years. So it's really been a pleasure, but obviously we could not achieve this without our nurses and clinical research coordinators, and obviously there are many other people that work behind the scenes helping our patients and families. But more important, we have to acknowledge our patients and the courage of our families to participate in clinical studies, to allow us to continuously learn from their suffering so we can help the next child with liver tumors. With that, I would like to say gracias a todos. Ha sido un placer muy grande, and I thank you all. And if we have some time, I'm open for questions. Presentación fantástica, me asombra porque es sobresaliente, pero voy a demorar quizá la sesión de preguntas y respuestas para el final del módulo. Y así que sin más, doctor Fuchs, ¿estás conectado? Chairman, ladies and Damas y gentlemen, caballeros, friends, amigos, I would like to quisiera thank the agradecer a los organizadores por invitarme a esta reunión en su país. Importantemente, nuestra reglamentación no nos permite viajar a su fascinante país debido a la situación con COVID-19. Hoy es mi placer hablar acerca de la resección extrema contra resección versus el tratamiento hepático. Enfocaré mi plática sobre resección extrema en tumores de hígado pediátricos, el juicio de resecabilidad y el toma de decisiones. Empezaremos con el papel de resección extrema en tumores hepáticos. Del lado izquierdo vemos el sistema de tapificación basado en 4 sectores del hígado. El sistema se hace un protocolo quinto desde la perspectiva quirúrgica. Tenemos algunas consideraciones específicas para clasificar tumores hepáticos. Por un lado, es un tumor grande antes y después de tumoroterapia. Los programas PDTEX de 3 y 4 son candidatos para trasplante hepático. Para manejar este sistema y probarlo después de quimioterapia, el alcance hepático con la participación extrahepática y la resección en viva contra trasplante hepático. El término resección extrema todavía no se ha definido perfectamente en la literatura. Muchos usan ese término con diferentes tipos de resección extrema del hígado, como ven del lado izquierdo. El procedimiento específico en el llamado resección atípica del hígado, where the liver remnant consists of segmentos 5 y 6. On the right, you A can see la derecha ven ejemplos de resección extrema que incluye resección extensa del hígado con procedimientos adicionales. Se publicó una definición de resección hepática extrema que significa
que requerimos una parénquima hepática residual y muchas otras cosas. In the former SIOPEL studies, the indication for the liver previa transplantation was se established estableció before antes chemotherapy de and was not quimioterapia, based on no the se POSTEC basó en system, el estudio which de describes tumor extensión extension cruzada after neoadjuvant después de John Werner quimioterapia. Ott and Rebecca Myers published the data from the publicaron Pluto datos del registry. registro Pluto, One uno bien well-known and conocido en interesting aspectos aspect is the de la downstaging of the tumor through chemotherapy. degradación de This terapia happens in hepática. Esto sucede en 20% de los 4 and y 50% de todos los PRETEX 4. Por tanto, la pregunta es, ¿el trasplante hepático en esa consideración puede presentar excesiva tratamiento? Esta tabla muestra que datos publicados internacionalmente de PROSTEX 3 con sobrevida global de arriba del 80%. Pueden ver los resultados de los resultados publicados de Estados Unidos, de París, y mi propia experiencia con 27 pacientes. Lo interesante de estas series que incluyen niños con participación macrovascular en la vena cava y también niños con metástasis. Del lado derecho ven los datos respecto al resultado de niños campeones hepático de John Werner Ott. Estos excelentes resultados justifican cirugía radical en casos selectos. Pueden ver datos pertinentes. Voy a entrar en más detalle en nuestro propio serie de casos en análisis de cirugía de 2007. Hemos manejado más de 35 casos en esta constelación. Pueden ver peculiaridades extrahepáticos y retos técnicos durante la operación y la necesidad de realizar este procedimiento quirúrgico en el centro de excelencia con la posibilidad del trasplante hepático de respaldo. Tuvimos, por ejemplo, bypass cardiopulmonar, reconstrucción vascular y muchas otras cosas. Este es un ejemplo de una muchacha de 2,5 años de edad con infiltración de la vena extrahepática izquierda y afectando el segmento 2 y 3 en combinación con vena cava. Se manejó este caso con reemplazo de cava y reconstrucción de la vena hepática izquierda, como pueden ver aquí. Este niño tenía sobre 5% de trocales tumorales después de resección. 6 meses más tarde empezó quimioterapia neoadyuvante y después no había ningún signo de recurrencia local, pero esta niña procedió con quimioterapia conforme al protocolo HP94 de VPOH y sustancias dietéticas. Esta lámina muestra resección y resultados de bypass pulmonar. En los propios 7 casos, ninguna complicación. Niños que nos hizo trasplante hepático con metástasis pulmones o tumor extrahepático extensivo. Otro concepto, tumores hepáticos multifocales, es asociar esta ligadura de vena porta y hepatectomía en etapas, como pueden ver del lado izquierdo, el llamado procedimiento ALPS. En el lado derecho pueden ver el aumento del volumen hepático después del procedimiento ALPS en 5 y 6 pacientes y pueden ver que imágenes de resonancia magnética con agrandamiento del segmento izquierdo del hígado. Esta lámina muestra las características demográficas de pacientes por abajo del volumen hepático antes de ALPS. Este concepto tiene sentido con tumores en el lado derecho, con la literatura en adultos, potencialmente tantos como el lado izquierdo después de resección de la vena porta derecha.
solo paciente 3 y 4 con nivel de hepático del 21.7% y 14.7% con este concepto según sus propias guías. Mi experiencia en el hígado con 27% es aceptable para resección primaria extensa de hígado. Pueden ver otra manera para la resección de tumores hepáticos que se implementó por Hannover, Alemania. Es un reporte de casos en niños con... Personalmente soy escéptico respecto a la verdadera ventaja de este concepto, especialmente en niños pequeños, con todos los riesgos de anastomosis vascular. Pueden ver nuestro propio resección externo hepático. Uno de los importantes aspectos es el respaldo con trasplante hepático, con respuesta significativa después de quimioterapia y imagenología preoperatoria. El encierro vascular es una contraindicación relativa con trombos vasculares de tumor en el encierro vascular de la enfermedad. Sabemos por experiencia clínica y investigación básica que la regeneración hepática después de cirugía puede estimular crecimiento de factores de crecimiento como NGS, AGF y estímulo de células hepatoblastomas. Por tanto, decidimos resecar el tumor primario junto con metástasis pulmonares en este abordaje. Tenemos experiencia con más de 50 casos de tumores quísticos y sólidos. Esta lámina muestra un niño de 8 años con tumor hepático con metástasis pulmonar, que luego en la imagen no habla mucho por sí misma, publicado en Experiencia de Tumores Hepáticos en 2015. Diferentes ensayos internacionales, sobrevivencia global internacional es 0.15%, o sobrevida de más de 80% después de cirugía hepática. Todos los trasplantes hepáticos, como pueden ver en esta lámina, no solamente hemos abierto la profesión médica en relación con la conducta biológica del tumor o efectos colaterales a largo plazo, y la pregunta económica también presenta un reto relevante. El costo de trasplante hepático son 5 veces más alto que los resultados de la resección hepática. Otros retos relevantes son el manejo de recaída local después de trasplante. Tenemos diferentes conductas biológicas, donde los tumores HB, también la inmunosupresión vitalicia y la lista de espera es otra complicación, y aceptación de órganos es mala calidad debido a la presión de tiempo después de quimioterapia. Al lado derecho podemos ver relativamente alto índice de complicaciones después de trasplante hepático. A pesar de diferentes pros y contras del trasplante hepático, los tumores hepáticos con sobrevida libre de eventos global es buena, y muchos han descrito el sistema PRETEX. No había invasión vascular, etapa 4 de enfermedad o el tipo de trasplante tuvieran influencia sobre el resultado. Luego se publicó el análisis de datos SEALS en tumores, y pueden ver aquí el número de trasplantes hepáticos para hepatoblastoma, HSC y sarcomas en 2000 a 2016. El índice de supervivencia de hepatoblastoma en HSC en relación con los datos antes de 2000 a 2009 y luego lo último de 2010 a 2018 demuestran desarrollo positivo de resultados en HSC, mientras que en hepatoblastoma los aspectos han permanecido estables.
Pueden Here you ver can see our nuestros institutional datos series on institucionales liver en trasplante transplantation with hepático con 173 173 liver trasplantes transplantations hepáticos in en children niños since desde 2007, which 2007 includes 13 con liver 13 tumors. tumores Our hepáticos. Nuestro concept is concepto es that que the hay pediatric surgeons perform the resecciones hepáticas hepatectomy and the realizadas en el transplantation of the trasplante liver hepático. transplantation. No obstante, Nevertheless, publicaciones published 10 recientes years results respecto regarding the al perfect perfecto transplant graft trasplante, function are sobering, with solo only 32% in 32% more en than más de 160 160 cases casos performed realizados in the en US Estados and Unidos y Canada. Canadá. This is in En my mi mind mente, este a es un clear argumento argument claro to para perform formar the una liver resection resección whenever hepática possible. siempre que sea posible. How we ¿Cómo can podemos judge the juzgar la resectability resecabilidad of de liver tumores tumors? hepáticos? The fundamental work O of Cornell fundamental served de the basis Cornell for the formó pretext la base para system. el This sistema system is pretexto. an Esta excellent tool for excelente judgment of evidencia de standard la liver tumors. resecabilidad de tumores Nevertheless, hepáticos we estándar, have a pero relevant tenemos risk of relativa riesgo overstaging de because sobreetapicación of the debido schematic illustration a of the las anatomical estructuras structures somáticas and sectors. anatómicas. Segment Segmento 1 1 is no not se included. incluye, sin However, embargo, it es is relevant for relevante the volumetry por of the el liver remnant. volumen hepático. Individualized El analysis of the análisis liver de la anatomy anatomía hepática have tiene advantages ventajas, and are son excellent tools for the excelentes evaluaciones assessment de tumores de of the resectability resecabilidad in en advanced tumores tumors. hepáticos. We are Estamos using usando un adapted processing elemento tool de for procesamiento imaging para data datos de imagenología generated generado from the conventional del corte cross-section transversal investigations. You can see an tradicional. example of Vemos this un ejemplo de analysis este análisis provisto provided by Niels por from the hígados Fraunhofer Institute on the right en side. sobrevida. Esta This lámina slide highlights one of the tengo uno central de los messages. You can mensajes, see the pueden ver distribution of the individual la sizes of liver significancia de segments in diferentes 23 children tamaños with de liver tumores tumors. hepáticos en niños. There is a Hay una wide amplia variación variation in the en percentage of porcentaje de liver segment variants. parámetros que afectan el Looking at hígado. this, we Tenemos have que to ask preguntarnos ourselves how accurate is the general cómo columns-based funcionan images estas imágenes that we have que been hemos used by usado now. para ahora. However, Sin embargo, estas these differences diferencias are son finally important importantes for an para exact una volumetry volumetría of the precisa liver del hígado. remnant. En Actually, realidad, these estos pacientes con with tumores liver tumors, hepáticos, todos los all pacientes patients con with liver tumores tumors hepáticos in post-test en etapas 3 and 3 y 4 4 receive reciban central radiological and surgical revisión review radiológica for y quirúrgica clarification of the problem within the new con el FIT protocolo protocol. NUTREC. Este This concept concepto is es possible through posible funding of the European Union as como one es of uno the de work los packages of the resultados del so-called trabajo del children proyecto project. infantil The RTB del group is responsible respuestas a tratamiento autoinmune. The whole La amount cantidad of de money dinero for this para este children project proyecto is more than 7 infantil es million euros. más grande. Now some Algunos examples for ejemplos the de assessment of the evaluación de resectability. resecabilidad. You can Podemos see ver here aquí a very big, un large liver hematoma hepático hematoma. muy grande You y can see vemos here aquí the three-dimensional tridimensional una reconstruction. reconstrucción The con liver anomalías, remnant is 23% and 23% we del perform hígado the con primary liver resección resection hepática without primaria any sin postoperative problemas. This is Este es another otro case. caso, un The niño de 3 3-year-old boy años with an con hepatoblasoma with an hepatoblasoma, con effacement el of all encierro 3 de liver las veins. vías del hígado This is y normally a normalmente case es for un liver caso con transplantation. instrumentación. Sin We embargo, performed an realizamos extended left una pectomía del trisegment segmento izquierdo del hígado y pueden ver cómo resecamos el tumor del hígado y la resección fue exitosa. Este es otro caso de trasplante hepático con los colegas de cirugía de trasplante con una resección atípica extensa del procedimiento supralunar y la razón era insuficientes imágenes demostrado por la resección y decidimos hacer un trasplante hepático. Ahora les mostraré un corto video. Este es un sarcoma hepático no diferenciado. Realizamos la cirugía hace 10 días. Este es el estado después de quimioterapia con trombo, la relación. Y este es el estado de las imágenes antes de quimioterapia. Tenemos la evidencia en la aurícula y exploramos la aurícula porque era un sarcoma. El problema era trombo posthepático. Este es el ligamento hepático con un tumor hepático central, como ven aquí, a nivel de 3 ramas hepáticas. Pueden verlo muy bien
Es un sarcoma. I don't know why. Sorry. Disculpen. This Es la cava, la vena cava. Este es Este es el ligamento hepatoduodenal. Pueden ver algo del tumor y el tumor surge en los sectores 1, particularmente se ve muy bien aquí. Recortamos la arteria hepática izquierda, esta es la vena porta, y las ramas al segmento 1. Cortamos la vena porta, lado izquierdo, luego realizamos una estenotomía y luego disecamos la vena hepática izquierda. Pueden ver aquí la resección hepática antes de hacer el bypass, y es importante porque tenemos que reducir el tiempo de bypass. Por este motivo es un cálculo y podemos formar el aislamiento vascular del hígado con una técnica convencional con duración de 10 minutos, y podemos ver aquí está el tumor y luego realizamos la canalización y la exploración de la aurícula derecha. No había tumor en la aurícula derecha, pero no era tan claro por las imágenes. Y luego abrimos la vena cava y podemos ver aquí muy bien el trombo. Y el trombo va hacia la vena hepática media, y resecamos el trombo y quitamos el trombo por completo. Luego realizamos el pellizcamiento de la vena cava y también de la vena hepática media. Pueden ver ahora las grapas que colocamos, el color del hígado de la vena cava, el parche, y luego cerramos el abdomen. Ahora llegamos al proceso de tomar decisiones. Y un aspecto importante de este proceso son las variables del tumor. Hemos publicado esto para HB y descubrimos que metástasis pulmonar y de nódulos linfáticos y quimioterapia son factores estadísticos para la recurrencia del tumor. Y finalmente establecimos desde la perspectiva quirúrgica de los algoritmos para el curso de toma de decisiones comparado con nuestro propio concepto, y vemos aquí que podemos tener un hepatoblastoma avanzado y podemos una quimioterapia neoadyuvante, y tenemos diferentes sistemas de tipificación pretext, y si podemos realizar, si tenemos suficiente volumen hepático residual, podemos formar la resección, y si no tenemos suficiente volumen residual hepático, podemos ir directamente al trasplante hepático. También en pretext por la constelación de la eje, solo en algunos casos selectos, pero no es necesario. Si tenemos una invasión vascular mayor, también debemos realizar un trasplante hepático, y para los otros casos, resección hepática. En conclusión, damas y caballeros, la resección extrema de trasplante hepático no compatible son opciones de tratamiento
con un plan de cuidado quirúrgico integral. Necesitamos datos de factores prospectivos en la toma de decisiones. Esperemos que este proyecto tenga mejoría de esta herramienta en el futuro, una revisión decidir si es necesaria la resección extrema se puede realizar con excelente respaldo de instalaciones de trasplante hepático. La imagenología virtual es una herramienta prometedora para la identificación de factores prospectivos. Muchas gracias por su atención. Thank you, George. Muchas gracias, George. Outstanding Excelente presentation, presentación, como siempre. If you don't mind, I Si know no it's te midnight molesta, for sé que you, es but medianoche we'll para continue ti, with a pero short talk and then we can go for continuaremos con un discussions. breve caso y luego Vamos a seguir con el haremos doctor Daniel discusión de casos. Ortiz. Muchas Let's gracias. continue with Bienvenido. Dr. Daniel Ortiz. Thank you. Buenas tardes a todos, muchas gracias por Good la invitación, afternoon, everybody, and thank por las excelentes pláticas de los profesores que acaban de compartir con nosotros estas charlas. Pues justamente después de escucharlos a ellos y cuando se propuso la idea de hablar de tumores hepáticos en ESMEO, siempre tumores hepáticos creo que es de esos tumores raros que a veces no se tocan de forma común en los congresos. Leucemia vemos mucho, sarcomas creo que era uno de esos temas y me da mucho gusto que ya se haya hablado más de sarcomas que a veces de repente aparecen en unos que otros. Entonces creo que tumores hepáticos en México, al menos hepatoblastoma generalmente, perdón, es un tumor que vemos poco en la realidad nacional. Entonces, después de ver estas dos pláticas donde se nos habla del estado del arte, tanto de la quimioterapia como de la cirugía, el objetivo era darnos cuenta cuál es la perspectiva o cuál es la idea que tenemos los oncólogos en México de los tumores hepáticos. Y de ahí salió a hacer una encuesta exploratoria que realmente eso es lo que es. Los datos que vamos a presentar son meramente descriptivos sobre cuál es la opinión o la sensación de los oncólogos en México para tratar los hepatoblastomas específicamente. Hepatocarcinomas sabemos que una vez que son resecados y llegan con un pretext bajo, pues la posibilidad de curación es muy alta. Sin embargo, en aquellos pacientes que generalmente son los mayores que vemos en hepatocarcinoma, no es tan bueno el pronóstico por la inoperabilidad al momento del diagnóstico y muchos de ellos el estado metastásico. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en México, realmente, al igual que en el resto del mundo, la probabilidad de tener hepatoblastoma es baja entre los niños con cáncer. Estos son algunos datos que ya tienen algunos años, sin embargo, nos seguimos basando en estos. Estos son del Seguro Popular cuando se tenía ese acceso y esa contabilidad de los casos, donde veíamos que más o menos el 2 al 3% de los casos, más el 2% de los casos del cáncer infantil registrados en estos años correspondían a tumores hepáticos. Sabemos que más o menos 2/3 de estos van a ser hepatoblastomas. Esto fue para lo Seguro Popular y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se reportó en 5 estados hace algunos años que del 96 al 2007 se vieron más o menos 56 tumores hepáticos, más o menos el 2.4%. Esto me lleva a pensar que si nosotros estamos calculando una serie de casos nuevos de más o menos 6,000 al año de casos nuevos de cáncer, el 2% van a ser 120 tumores hepáticos. La verdad es que si lo vemos a grosso modo no son tantos casos y tenemos que enfocarnos en que esos 120 niños que tienen tumores hepáticos y de estos más o menos calculando 85-90% van a ser hepatoblastomas, podemos ofrecerle lo mejor. Entonces, las experiencias que se han publicado en México son pocas. Realmente tenemos un estudio que se hizo del Hospital del Niño Poblano, donde se reportaron 21 casos, que fueron en 12 años, con una sobrevida a 12.2 meses y el 28% eran metastásicos y la mayoría eran irresecables al momento del diagnóstico. Entonces, esto es más o menos lo que nos enfrentamos. En la experiencia del Hospital Infantil de México, 61 casos del 2005 al 2011, perdón, con una edad al diagnóstico de 2.7 años, la mayoría en etapa 3. Ahí reportaron un 20% de abandono y muchos de ellos pudieran ser porque son inoperables. Entonces, esto es lo que más o menos tenemos en México. Y la idea entonces era hacer un cuestionario muy exploratorio, una encuesta realmente exploratoria para ver en qué punto estamos nosotros como oncólogos o cirujanos oncólogos, en el caso de que hayan respondido, cuál es la percepción que tenemos nosotros para poder tratar tumores hepáticos en México. En cuanto a los tumores hepáticos,
más o menos por hospital, se ven 4.7 en promedio. Contamos en el máximo que nos dieron de las respuestas, fueron 141 casos en estos 30 encuestados de los 17 estados. Hepatoblastomas alrededor de 126, hepatocarcinomas más o menos 27, lo cual nos da una relación hepatoblastoma-hepatocarcinoma 4.6 a 1. Hay algunas respuestas, digo, yo lo hice la descripción conforme fueron las respuestas, sin embargo hay algunos hospitales que reportan hasta 40 casos de hepatoblastoma, lo cual va un poquito no tan congruente con el número de casos totales que veían. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que tienen los hospitales para poder tratar a los niños con hepatoblastoma? El 100% de los encuestados tienen acceso a alfa-fetoproteína. Todos tienen acceso a ultrasonido abdominal y todos tienen acceso a tomografía de abdomen simple y contrastada, inclusive de tórax para hacer la estadificación. Aquí lo interesante es que no todos tienen resonancia magnética, como vemos la tendencia es utilizar resonancia magnética para evitar las secuelas por radiación, y muy pocos reportan el uso de gadoxalato de sódico, que sabemos que es un marcador específico para hígado. Entonces, sin embargo, lo que sabemos es que para la estadificación de riesgo del hepatoblastoma, los estudios moleculares, a diferencia de otros tumores, no son tan necesarios, sino más bien la estadificación prequirúrgica y la histología. Y justamente eso que me llamó la atención, el 27% de los pacientes, de los encuestados, no procesan sus muestras dentro del centro hospitalario, sino las refieren. Y eso es un área de oportunidad, que yo creo que podemos analizar más adelante, sobre la referencia y envío de muestras a primer descentralización para el diagnóstico de hepatoblastoma. La verdad es que uno a veces piensa que todos los hospitales tienen todos los recursos mínimos y es una de las respuestas que me llamó la atención, que solo el 27%, que el 27% no tuviera cómo procesar sus propias muestras. Todos utilizan el sistema de Pretext, que creo que está bien difundido y como vimos en las pláticas anteriores, es uno de los principales factores para establecer el riesgo, pero cuando hablamos de asignación de riesgo de acuerdo a los otros factores como histología, edad y demás, hay un pequeño porcentaje de más o menos el 3% que no lo utiliza, entonces ahí hay un primer punto de falta de homogenización en el tratamiento, en la asignación de riesgos. En cuanto a la posibilidades quirúrgicas, todos podían hacer una biopsia hepática abierta, algunos podían hacer una biopsia guiada por imagen, casi todos podían hacer resección tumoral, muy pocos quimioembolización y la verdad es que muy pocos centros el trasplante hepático. Y como justo lo acabamos de ver, el trasplante hepático puede ser una muy buena opción para los pacientes que son irresecables, tanto en el pretext como en el posttext. El procedimiento más quirúrgico utilizado más común ha sido por el cirujano oncólogo pediatra. Sé que hay muchos como acuerdos que tienen algunos hospitales para que cirujanos oncólogos pediatras realicen ciertas cirugías, cosa que es ideal. La mayoría están en segundo lugar el cirujano pediatra y afortunadamente, por lo que fue una sorpresa, ya los cirujanos de adultos generalmente no operan niños, que generalmente, como sabemos, son niños pequeños. Y entonces, ¿cuáles son las limitaciones del manejo quirúrgico? Y esto es meramente una apreciación de los médicos que contestaron la encuesta. El primer punto o la primera limitación es la falta de experiencia quirúrgica y justamente por lo que vemos, hay muchos hospitales que reciben 1 o 2 casos al año donde los tumores hepáticos se vuelven uno de los procedimientos más comunes en niños. La segunda causa o la segunda limitación que observan es la falta de recursos quirúrgicos. Sabemos que para la cirugía de hígado se requieren de insumos específicos. Luego, algunos otros como manejo en terapia intensiva. Sabemos que la mayoría de los pacientes requieren observación o manejo de terapia intensiva. Y algunas otras observaciones que vieron. Pero básicamente es la falta de experiencia y la falta de recursos para el manejo quirúrgico de los pacientes. En cuanto a la quimioterapia, sabemos el problema actual que tenemos con muchos de los fármacos. Sin embargo, la mayoría de los fármacos que se utilizan para hepatoblastomas son fármacos que tenemos de forma regular.
El 93% de los encuestados dijeron que contaban regularmente con estos medicamentos. Y el esquema más utilizado es Plado, justamente porque la mayoría de nuestros pacientes son irresecables al momento del diagnóstico. Sabemos que el esquema de Plado puede tener ciertas complicaciones, sin embargo, casi 90% o más del 90% de los encuestados nos dijeron que siempre o la mayor parte de las veces tienen los recursos necesarios para el manejo de complicaciones. Solamente en un centro había un protocolo de investigación sobre hepatoblastoma, justamente ahí la necesidad del trabajo colaborativo. Y de forma global preguntamos si consideraban que el centro tenía todos los recursos para otorgar la atención óptima en los tumores hepáticos y el 48% solamente dice que sí. Eso nos llama la atención porque seguramente todos aquellos que tenían más de 5 tumores al año son aquellos que tienen todos los recursos o se sienten capaces de manejar los tumores hepáticos. Los aspectos a mejorar, según los encuestados, la mayoría era la cirugía. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que nuestro punto débil en el manejo de los tumores hepáticos, al menos en México, es el manejo quirúrgico. Y, en segundo, las urgencias. La mayoría de los encuestados eran oncólogos pediatras, con lo cual decían que la quimioterapia no era algún problema en el manejo. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los centros pueden manejar sin problema la quimioterapia, sin embargo, el proceso quirúrgico es el que dificulta en la atención de los pacientes. Entonces, se preguntaba si era necesaria la centralización de los tumores hepáticos. La mayoría de los pacientes dijo que sí se requiere hacer una centralización del tratamiento global, o sea, preferían no tratar a los tumores hepáticos, sino referirlos a un lugar donde se trataran de forma global, o referirlos solamente en el tratamiento quirúrgico, y ahí el 65.5% dijeron que sí. Entonces, como volvemos a ver, el tratamiento quirúrgico es el tendón de Aquiles del tratamiento de los hepatoblastomas. Y algo que creo que siempre estamos en sincronía es que tenemos que hacer un registro de los tumores a nivel nacional. Como decíamos, si nosotros calculamos entre 80 a 100 casos al año, que parece chiste, pero parece una cifra manejable, aunque ya en la práctica puede ser que no sea tan fácil. Y entonces el 100% están de acuerdo que tenemos que hacer un registro de tumores hepáticos. Como les decía, esta es una encuesta exploratoria, sin embargo me daba una idea a mí de cómo estamos preparados en general en México para la atención de los tumores hepáticos. Entonces, la primera conclusión es que tenemos recursos limitados para el diagnóstico, específicamente en estos pacientes donde no se pueden tener el diagnóstico histopatológico en el mismo hospital. Afortunadamente, o actualmente no se requiere de diagnóstico molecular para hacer una clasificación de riesgo, que eso nos ayuda de cierta forma, y que hay recursos insuficientes para el tratamiento, pero especialmente las limitaciones son quirúrgicas. Y bueno, una vez hecho esta encuesta, no solo era para ver cómo estábamos, sino para hacer propuestas. Obviamente, la primera propuesta sería unir los casos que tenemos para poder hacer un estudio descriptivo del estado actual de los pacientes que tenemos. Inclusive puede hacer un estudio descriptivo como tal o una propuesta del tipo Delphi, donde podemos obtener algunos datos mucho más específicos. Obviamente les invitamos a aquellos que no hayan contestado la encuesta, ahorita les paso mi correo para tratar de obtener más datos que podamos utilizar para cómo sentar las bases y conformar entre nosotros un task force o un grupo donde podamos homogeneizar el tratamiento de los tumores hepáticos. Una red de diagnóstico y tratamiento que puedan hacer a partir de aquí y programar discusión de casos para tratar justamente de homogeneizar los casos. Pero justamente ayer el doctor Scott Howard en una de las pláticas nos decía que hacer investigación local para buscar respuestas locales, y creo que en tumores hepáticos, que como les decía, a mi parecer, y creo que a la de muchos, según los encuestados, es un punto perdido en la oncología pediátrica donde al ser pocos casos no los estamos recolectando, pero creo que puede servir de base para nosotros poder hacer algún cambio en el tratamiento de los tumores hepáticos a partir de esta reunión y poderla llevar a otros tumores de baja frecuencia y después a tumores que son mucho más comunes con nosotros. Agradezco a algunas personas que me ayudaron en la recolección de datos y en la idea de las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para cualquiera de los tres ponentes? Agradezco la presencia de compañeros en línea. Estamos viendo ahorita 67 personas conectadas en México y Estados Unidos, así que gracias por participar. Hay una pregunta para ti, Dani. ¿Sabemos si están los profesores conectados para la sesión? Sí, gracias. Hay una pregunta para ti acerca de sesgos. ¿Qué sesgos consideras que puede tener el estudio que acabas de mostrar? Como les decía, no es un estudio formal, es una encuesta exploratoria, justamente porque queremos partir de los datos recolectados para poder hacer un estudio mucho más específico basándonos en esta encuesta exploratoria. Los sesgos son muchos. Para empezar, el tipo de institución en la cual estaban los encuestados, la mayoría eran de Secretaría de Salud, en los sistemas de referencia que tiene el IMSS o el Instituto Mexicano de Seguro Social y algunos otros, es mucho más directo, aunque tiene sus trabas. El sistema de referencia o algunos otros que tienen subrogados algunos servicios. Entonces, para empezar, el tipo de institución en la que trabajan, otro que está muy sesgado porque la mayoría de los que responden son oncólogos pediatras. Seguramente si hubieran más respuestas de cirujanos oncólogos, tendríamos por ahí a lo mejor diferentes cifras en cuanto a la calidad o el impacto que se tiene sobre la cirugía. Entonces sí hay muchos sesgos en esta encuesta, por eso justamente lo dejamos como encuesta exploratoria, no como un estudio específico, no se hicieron más análisis, pero nos ayuda a darnos cuenta más o menos cómo está la situación ahorita. Bueno, muchas gracias. Y sí creo que nos da mucha luz a estimularnos a unirnos como grupo y formar alianzas y trabajar juntos. Hay una pregunta en cuanto a cómo ha cambiado el patrón epidemiológico en los últimos años. Quiero que la responda Dani también. Yo les puedo decir que en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Daniel Hernández, actual jefe de servicio de cirugía onco, un servidor y el resto de los cirujanos, hemos visto una clara transición de que yo llegué ahí hace 17 años y veíamos de todo tipo, etapa pretexto 1, 2, 3 y 4. De unos años para acá hemos visto puras etapas 3 y 4 y en los análisis más recientes tenemos solamente etapas 4. Eso implica, y asumo yo, que hay muchachos que se están graduando y trabajando en otros lados y ahora ya las etapas 1 y 2 no están necesariamente llegando a los grandes centros de referencia porque están encontrando capacidad de atención en otros centros también que antes no existía, que creo que eso es favorable y que está bien que haya esta transición epidemiológica. Me gustaría saber tu opinión, Dan, por favor. Gracias. En cuanto a la transición epidemiológica, solamente hay un estudio por ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se veían la incidencia, cómo ha ido cambiando en los tumores de pacientes que están en la Ciudad de México. Ya tiene algunos años, tiene más de 10 años ese estudio, pero es el único que lleva un seguimiento longitudinal de la incidencia, donde hay muy poca variación e incremento. De todos los estudios transversales que ponen y que hemos analizado, más o menos sigue entre el 1.5 y 2.1 en algún % de tumores hepáticos. Desafortunadamente no tenemos la distinción en cómo ha ido cambiando en cuanto a patoblastomas y hepatocarcinomas, solamente entran dentro de la clasificación de tumores hepáticos y eso no nos permite bien el análisis. Como dice Jaime, creo que de los grandes logros que se ha hecho al haber más cirujanos pediatras que se están yendo a otros hospitales, actualmente el hecho de que sean pretexto 1 o pretexto 2 pueden ser manejados en su propio hospital sin tener que ser referidos a un centro de gran volumen como el instituto, como el hospital infantil o centro médico en el caso de los pacientes con seguridad social. Entonces, por eso yo creo que en los hospitales grandes de concentración se ha cambiado mucho ese porcentaje de pacientes que llegan con estadio 4 inoperables, porque generalmente los cirujanos pediatras con tumores pequeños lo manejan de forma local. Creo que es el principal camino. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí en presencial? Gentlemen, oh, there you are. I'm going to throw a question at both of you. Since you've doing very important collaborative studies throughout Europe and internationally,
And as you can see, we are trying to get our act together and work better as a group. So I would like to ask from both of you what your opinion is on what is the best next step, what is the secret for a fructiferous collaboration, what could you teach us about your previous experience regarding getting together different disciplines, different centers, all with a common goal of treating and hopefully better treating children with liver tumors. Thank you. Dr. Fuchs, Dr. Fuchs, you have the honor to start tienes answering. el honor de empezar. Yeah, Jamie, I think from the surgery point of view, you have a lot of experiences. You have, I think, in summary, per year 140 or some more cases in liver tumors, and the surgery plays a key role. And to my understanding, I think you have some problems with liver transplantation, and so Así que I don't know how is your local situation cómo sea tu situación regarding local. the collaboration. There exist two ways. Hay dos The maneras. first way is, La primera manera this is not so clear, que no es not tan so easy from my clara side to judge desde mi your lado, own situation, juzgar la that you should situación, implement pero national deben tumor boards incrementar in challenging liver tumors. esas de We do tumores this in nacionales Germany para and we do manejar this tumores also in hepáticos. Lo Europe hacemos en together with Alemania other y en colleagues. Europa con nuestros colegas. With a data bank. This is in Italy, Gineca, and we Datos de Italia, have every month discussion about challenging tumors, how we can manage this from the local treatment side. This is one way, and the other way is I think we should open a possibility for your country that you can discuss some cases with the leaders from the FIT group regarding the oncological treatment and also the surgical treatment. And we have to find a way how we can realize this. Esto. ¿Qué piensas? Fantastic. Sounds great. Thank you. Marcio. Thank you, Jorg. I'm sorry, I'm going to it's easier for Jorg as well. So you went from the German reply to the very Latin Brazilian reply. And I think the first thing that I would say is that it takes passion and it takes people that believe in the mission of working together. And I count on that, Jorg and many, many others that believe in the idea that the best way to care for our children with cancer, and more specific in our case, children with liver tumors, is by working together. It takes a long time, as you've seen. SHIC was proposed in 2007 and did not go into real action till 2011. But it takes the fact of bringing people together, having a team of people that believe in the mission of partnership and collaboration. So for Danny and all of you, my suggestion is keep on fighting hard. You already accomplished something that is very, very important. That is a good epidemiological evaluation of the cases. You understand the nature of the problems and the issues that you have in your beautiful, wonderful country. So just don't give up, bring the people, and understand that there is no one that wins more than others. The only one that benefits from this partnership, this collaboration, are your patients and families. So just bring them together, start as you did, small, gathering the data, and then go from there. Once you have the data, what are the barriers? What are the things that you need to establish? And definitely getting a database where at least you can
monitor results and understand continuously the problems that you face is utmost importance for a success. So I wish you the best. And as Dr. Fuchs mentioned, we are all nationally and internationally available to support and help the success of your efforts. Thank you very much. We're going to follow now to the presentation of 3 clinical cases, just somehow complex clinical decision-making cases for your consideration. So I've prepared them in English for your ease of analysis. Inglés para facilitar su análisis. Can you see my screen, gentlemen? Pantalla, caballeros? Not yet. Todavía no. What about now? ¿Y ahora? You still sí aparenta muy guapo. You should have a blank slide that just states case presentation. Lámina en blanco que nada más dice presentación Can you del see it, caso. Dr. Fuchs? ¿Lo ves, Dr. Fuchs? Can you see it, Jörg? ¿Tú lo ves, Jörg? Now I can't see the slide. Yeah, now I can see it. Ahora sí, ya lo veo. Okay, Marcio. Yep, Marcio, I saw it. Sí, ya A lo toda veo. madre. Gracias. So the first one is a 4-year-old girl referred from Chetumal, Southeast Mexico, who a few days before coming to the hospital falls from an altitude of 80 centimeters, and 3 days later she develops a lump in the right abdomen. So she gets an ultrasound where they find an abdominal tumor, and in her place of origin, they get a CT scan and they find a liver tumor with cardiac involvement. At the first visit, she has a large hepatomegaly with 8 centimeters below the costal margin, liver, with irregular borders, immobile, and it's a clearly solid mass. So I'm going to show you a couple of CTs. I'm going to run first the one on your left-hand side of the screen. Oh, that was the other way around. Al derecho. So a very large mass, primarily right-sided, in contact with a retrohepatic vena cava, displacing the portal vein towards the left side of the patient. And there's a thrombus from the right suprahepatic vein into the right atrium. You'll see it now on the other. So intracardiac, supradiaphragmatic SVC, right suprahepatic vein, and then the extremely large tumor, primarily on the right side of the liver. So it is also through echocardiogram proved that she has a right atrium dilatation and a hyperechoic image on the right atrium. She gets 4 rounds with platinum-based chemotherapy and doxorubicin on the last 2 rounds, and then the tumor shrinks up to these images. But there's still an image on the right atrium, if you got to see it right there. And the tumor itself shrinks quite nicely, remaining just to the posterior lateral segments of the right liver. And you'll see it also on the axial image. Once again, nice shrinkage with neoadjuvant chemotherapy. Smaller tumor, however, the lesion persists on the right suprahepatic vein and the right atrium.
The tumor shrinks within the IVC and the right atrium, however, it persists. And she undergoes surgery. She gets a right hepatectomy. A portal accessory vein is occupied by thrombus, which is resected intravascularly. However, there's somehow bleeding during the operation, 650 mils. She needs vasopressor. She goes on a ventilator 2 days and remains for 6 days in the ICU. The drainage stays there for 10 days. And we have an image where the thrombus into the right atrium is persistent. I spoke to the surgeon, and it was very much attached to the endothelial lining of the suprahepatic vein, and they were unable technically to resect the thrombus during the operation. The rest of the hepatic parenchyma transection was uneventful. Child is doing quite well. She did finish adjuvant chemotherapy, and the thrombus remains there. Alpha fetoprotein is 25. Is there questions? ¿Hay preguntas de la audiencia or questions from the panelists? And if you want to further go on discussion about this case. So, Dr. Sokolow, just a quick question. So, did the thrombus in the vena cava was resected at all, or? The thrombus was really large going into the right atrium. Then it shrunk considerably with neoadjuvant chemotherapy. Alpha fetoprotein came down from tens of thousands to 25. The very little last part of the thrombus inside the atrium was unable to be resected during surgery, so it remains there. The rest of the tumor was completely resected. There is no cardiovascular abnormalities or any heart flow issues with the thrombus right there, but she remains with the lesion visible on CT scan, and alpha fetoprotein stopped decreasing and remained at 25. And do you have the path report of the tumor as well as the resected thrombus? That is correct, and both were hepatoblastoma, mixed epithelial and fetal type. Was there a degree of necrosis? Yeah, like 60% necrosis. And that's the same in the thrombus? That's the same in the thrombus, and we don't know about the remaining part within the atrium. The specific question is, can you observe a patient like that? Having a mild elevation of AFP is a good enough reason to go under bypass, hypothermia, circulatory arrest to go inside the heart and fetch the remaining thrombus intracardiacally, chemotherapy change, and just the session's open for discussion. I'll let the surgeon discuss that first. I understand you didn't perform a cardiopulmonary bypass. No realizaron bypass cardiopulmonar. It's only the resection of the thrombus in the cava vein and the hepatectomy. But you did not perform a cardiopulmonary bypass. No, the first operation was just transabdominally, and the surgeon tried to remove the thrombus from the abdomen within the vessel, but was unable to reach all the way up into the atrium. But my recommendation is that you should perform a cardiopulmonary bypass and resect the thrombus. And it is, from the technical point, it is not so difficult. The problem is when you try it without bypass and atrium without bypass, but you have not enough time and it's very stressful. And so my recommendation is you should perform a cardiac arrest and remove the thrombus. This is a significant improvement for the child. That's most kind, gentlemen. Yes. Dr. Sokolow, I would totally support Dr. Fuchs' recommendation, and especially after you told me that the thrombus still shows, the resected thrombus still shows residual disease. So basically, you're leaving this patient after a very successful tumor response. You're still leaving this patient with tumor if you do not accept
attempt resection of the atrial lesion. So I would totally agree with Dr. Fuchs, and if this would be my patient, I would be fighting very hard with the surgeons to get it done. Wonderful. Dani, ¿nos quieres comentar al respecto, por favor? Dani, ¿quieres comentar? Justamente, Dani, do you wanna make sí. a comment? Justamente siguiendo los principios de un tumor hepático donde tenemos una enfermedad residual medible tanto en la imagen como por marcadores bioquímicos, la idea sería resección, ¿no? O sea, eliminar toda la enfermedad medible que se pueda tener. Muchas gracias. Hay dos casos más para presentar, pero que fueron preparados por colegas, compañeros de otros hospitales. Me pregunto si pudieran ellos presentar, ya sea aquí físicamente o desde su lugar de origen. Los tengo cargados en la computadora por cualquier falla técnica, que no dejemos de ver sus casos, pero si ustedes quisieran presentar sus propios casos, con muchísimo gusto. ¿Está usted aquí, doctora, por favor? Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela, vengo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y quisimos presentar este caso. Es un caso muy interesante, ya más adelante van a ver por qué. Y pues lo preparé junto con mis coRs, la doctora Andrea Padilla y el doctor Eliot Quintana. Es un paciente masculino de 4 años de edad, de Guerrero. Realmente no tenía como ningún antecedente de importancia para el padecimiento actual, y la sintomatología la inició 2 meses previos al llegar con nosotros, principalmente la distensión abdominal, plenitud postprandial secundaria, red venosa colateral, tos en accesos y ataque al estado general. Por estos síntomas, los papás deciden hacerle un estudio de imagen. El primero que le hicieron fue un ultrasonido abdominal. En febrero inició sus síntomas, se le hizo el estudio en abril del 2019, en donde se veía una lesión en el hígado de 12 por 16 por 6 centímetros, multilobulado de bordes irregulares. Por ello es enviado a nuestro centro médico y ahí se le realiza una tomografía de forma inicial, en donde mostraba un tumor hepático de 95 por 78 por 125 milímetros que infiltraba el óvulo caudado, así como el segmento 4, el segmento 7, el segmento 8, e infiltración a la vena suprahepática y a la vena cava inferior hasta la aurícula derecha. Debido a los hallazgos en la aurícula, se le hizo un ecocardiograma en donde se evidenciaba un trombo tumoral auricular derecho de 31 por 2 por 26 milímetros. Y esta es la imagen inicial que tenemos de la tomografía previamente mencionada. Posteriormente, decidimos iniciar quimioterapia de neoadyuvancia de acuerdo a Plado y con una proteína, alfa-fetoproteína inicial de 10.444 nanogramos por mililitro. Después del cuarto ciclo, la alfa-feto estaba en 4.000. Se le hizo una lobectomía derecha extendida de los segmentos 7, 8 y 4, más resección del trombo tumoral. Se le continuó con la quimioterapia de adyuvancia y finalmente la primera parte terminó el 28 de octubre del 2020, en donde teníamos una alfa-fetoproteína de 24.9 con una tomografía negativa para actividad tumoral. Sin embargo, nos llamó la atención esa positividad todavía de la alfa-fetoproteína, por lo que decidimos hacer un estudio de imagen, el PET, y este primer PET lo hicimos en diciembre del 2019, donde mostraba todavía zonas hipermetabólicas a nivel de L3, así como a la región adyacente del lecho quirúrgico con un submax de 4.4.
Con ese reporte decidimos iniciar una segunda línea de quimioterapia con ifosfamida, carboplatino y etopósido. Dimos 3 ciclos y la alfa-fetoproteína seguía todavía positiva. Teníamos un estudio de imagen que era la tomografía negativa para actividad tumoral, por lo que nuevamente decidimos compararlo con un PET previo. Y aquí todavía nos mostraba unos focos hipermetabólicos en la raíz mesentérica a nivel de L3. El previo tenía 3.6 de submax. El que le hicimos después de las 3 líneas de la segunda línea de quimioterapia tenía un submax de 2. Y persistía el tejido adyacente al lecho quirúrgico con un submax de 4.5. El previo lo teníamos en 4.4. Continuamos quimioterapia, le digo, finalmente terminamos la segunda línea y por la persistencia de los focos hipermetabólicos decidimos dar una tercera línea con Void. Igual dimos 5 ciclos, al final la alfa-fetoproteína la tuvimos todavía positiva en 29, se le hizo un último PET en donde nos evidencia focos hipermetabólicos con un submax de 3.1 en el mismo sitio que es adyacente al lecho quirúrgico y un volumen de 6.8, previo a este que es 3.1. Después de la quimioterapia, después de la tercera línea y este último PET que tenemos, se le hizo otra alfa-fetoproteína, la actual está en 11.087, sin embargo, pues el paciente lo decidimos enviar a cuidados paliativos por el tratamiento ya expuesto. Sin embargo, decidimos esa opción porque aquí traemos las fotografías del paciente. Prácticamente tiene una calidad de vida excelente y pues nada más está en seguimiento con nosotros. Y este es un video. El 15 de febrero, plasmación miliana de oncología pediátrica del Hospital 20 de Noviembre y quiero invitar a todos los niños a un concurso de mandalas que se tornará el 15 de febrero, día de lucha contra el cáncer infantil. Habrá premios para todos, también sus dibujos. Adiós. Bueno, él es nuestro paciente y lo interesante del caso pues es como todo lo que ya les comentamos, las líneas de tratamiento y la persistencia de la actividad, la positividad del marcador tumoral y aún así, pues aquí las evidencias no nos dejarán mentir. So panelists, it's basically the kid with recurrence after the third scheme of chemotherapy. Any comments? ¿Algún comentario? ¿Quieres preguntar específicamente por paliativos? Dr. Fuchs, any comments? Dr. Fuchs, ¿algún comentario? I have a little bit problems to Tengo un understand poco de problema para the entender localization of the la relapse. Is this on the localización de la resection recaída. ¿Es en la margin of margen de the liver, resección del or it is hígado below o está in the region of the por AMS? abajo en la reacción? ¿El sitio de la recaída en el margen quirúrgico de transección o is it debajo on the del domo? transection or Adjacent to the resection margin. Really close to it. Was there any attempt for resection of that lesion? de esa lesión? ¿Intentaron resecar esa lesión recurrente en algún momento? Microwave ablation Hubo without success. But was there a documentation? Pero se Because it's documentó. interesting that Es the alpha interesante fetoprotein que la levels alfa-fetoproteína, were, los if I niveles, understood si and I entendí saw it correctamente, y correctly, si lo vi they were correctamente, always siempre above the limit, but estuvieron below por arriba del 50 límite, pero abajo nanograms de per 50 ml. nanogramos So, por mililitro. you know, that was very Entonces, interesting eso fue for muy me, interesante para mí, and I probably y would, probablemente without further
histological documentation, I probably would not have treated that patient at that point. I have seen, unfortunately, many patients post liver resection, and I would like Dr. Fuchs' comments. I've seen many patients post liver resections to remain with low AFP that goes without complete normalization for many, many, many months. So I probably would not have changed or reinitiated any therapy without either a rise in the alpha-fetoprotein or histological documentation. Dr. Fuchs, any comments about that? No, I'm agree with you. Okay, and you agree with the patient going to palliative care now that he has 11,000 nanograms on AFP. So it remained under 50 for a long time. It failed to respond by image, and now the AFP has. And there is no metastatic site. No, only the liver one. Yeah. I would defer to Dr. Fuchs, but I think you need an aggressive surgeon if possible. This kid looks absolutely outstanding, and I'm not totally certain of the location of the tumor, but it's been a long time without metastasis, mostly local disease. So I think this patient should be reevaluated by surgical means to decide if it is resectable or not. Dr. Fuchs, any comments? Yeah, you have now so much high level of AFP, you should perform an MRI, and if you have this on the same localization a larger tumor, then you can perform a re-resection, because you have meanwhile a good increasing of the liver remnant, the volume of the liver remnant, and it's possible to perform a redo surgery. I think it is from the functional side of the liver not a problem. The question is, how far is the tumor from the remnant left hepatic vein? Because I think you have cut the middle hepatic vein. This is the open question, but you need new images to answer this question. But whenever possible, I would perform a redo surgery. And you can, if you will, you can send me the images via email, and I can give you a recommendation later on. Would you agree that an MRI would be probably, a triphasic MRI would be most helpful for this patient? Yes, but you should also perform a CT scan of the thorax, because absolutely, you have to exclude the lung metastasis. Yes, absolutely. Excellent. We'll do that and take your word, send you, gentlemen, the images, and look forward to your reply. Muchas gracias a todos. Ha sido una gran sesión. Le tengo que pedir una disculpa abierta a la doctora Luz Yadira en Michoacán, quien muy amablemente presentó un caso muy interesante, pero nos hemos comido un parte del tiempo de los futuros panelistas de otra sesión que hay en esta misma sala, y por respeto a ellos vamos a frenar aquí la sesión de patoblastoma, pero discutiremos el caso, Yadira, también con los profesores y los maestros, con Dani y los maestros invitados. Amigos, les agradezco mucho estar en esta reunión. Jörg, tan tarde en Alemania, medianoche, Marcio más temprano, pero muchas gracias. Extraordinarias presentaciones a los tres, y gracias a todos ustedes por su presencia.